Buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. Mi nombre es Rodrigo Cuartango, técnico de Cimatech, y hoy pues vamos a ver Ficus y su asistente de taladros. Pero bueno, antes de nada, me gustaría dar un poco de presentación al webinar, cómo va a funcionar, cómo va a estar estructurado. Correcto funcionamiento del webinar. Bueno, en cualquier momento hay un canal de chat que es un icono que aparece como preguntas y respuestas en la en la barra de abajo del programa. Con esto pueden formular las preguntas que quieran, eh, cualquier duda que les surja durante el webinar, del funcionamiento del programa, etcétera, o todo lo que se explique, pueden hacer una pregunta y al final del webinar pues haremos una sesión de preguntas-respuestas en la que intentaremos responder a todas las preguntas que podamos. Eh, Todas las que podamos, porque bueno, mmm, si hay muchas preguntas, bueno, no podemos responder a todas ahora mismo, pero sí que es cierto, todas las preguntas que se envíen las responderemos. Si no las podemos hacer al final de este webinar, pues las haremos después. Enviaremos un correo con una lista de respuestas, ¿vale? Y bueno, lo último, que la sesión está siendo grabada y podrán acceder a ella después del webinar, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Como he dicho antes, aprendamos a trabajar con el sistema de taladros de Ficus estándar. Vale. Vale. En el módulo de fresa de Ficus estándar tenemos una opción, tenemos una función que es el asistente de taladros, también llamado asistente de perforaciones. Entonces, esto nos sirve, bueno, como bien el nombre indica, para asistirnos a nosotros en la creación de grupos y procesos de taladrado. Esta función, este asistente, funciona como en tres fases. Lo primero es el reconocimiento automático de los taladros. Nosotros seleccionamos la geometría, le damos unos parámetros y él automáticamente nos reconoce cuáles son taladros, cuál es su altura, si es ciego, si es pasante, etcétera. Luego, estos grupos que nos está creando, estos grupos de taladrado, nosotros los gestionamos. Igual hay uno que queremos eliminar, queremos añadir algunos, queremos agruparlos de una manera o de otra, etcétera. Y finalmente, nosotros creamos una plantilla para cada tipo de taladro que va a contener procesos de taladrado y finalmente las asignamos a cada grupo, le asignamos una plantilla diferente. La creación de plantillas, pues solo lo vamos a tener que hacer una vez y una vez que ya tengamos plantillas para cada uno de los agujeros que vamos a hacer, pues ya es tan simple como hacemos el reconocimiento de taladros, gestionamos los grupos y asignamos las plantillas. Y entonces así es como agilizamos el proceso. ¿Vale? Primera fase, reconocimiento automático de taladros. Una vez abrimos la función, le damos al botón de asistente de perforaciones. Lo primero que nos aparece es un menú a la izquierda y nos indica una serie de parámetros. Tenemos los de tolerancias, que nos indica unas tolerancias que vamos a tener, sobre todo al tratar con superficies. La otra opción siguiente, que es el diámetro máximo a tratar, es decir, cuál es el diámetro máximo que yo voy a detectar como taladro. Igual tenemos una cajera circular de 40 milímetros de diámetro que realmente no vamos a tratar como taladro. Así que simplemente pues, le ponemos un límite superior. Está la opción de reconocer perforaciones incompletas. Esto se refiere a que muchas veces puede darse el caso. Tenemos en una pieza varias geometrías, hay algunas que son círculos completos, 360 grados, pero a veces hay radios. Por defecto, si esta opción está desactivada, no me va a detectar esos radios parciales, solo me va a detectar circunferencias de 360 grados. Pero puede darse el caso de que, por ejemplo, tengamos una cajera cuadrada con los bordes redondeados y queramos hacer un agujero en las esquinas, o si quisiéramos empezar el mecanizado ahí. Así que esta opción nos permite hacer eso, detectar todos los radios, todos los arcos parciales como un rasgo de perforación. Y de hecho ahí, si activamos la opción, nos aparecería una opción del ángulo mínimo que vamos a considerar taladrable. Y finalmente las opciones de clasificar.
porque lo que nos va a hacer esto es reconocer los agujeros y nos lo va a clasificar, nos lo va a meter en grupos. Y además le podemos decir, si lo tenemos en diferentes capas, la diferente geometría, que me lo meta en grupos diferentes, que si son colores diferentes, estilos de línea, grosor, etcétera, también me los agrupe. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una pieza que tiene pues unos taladros, tiene algunos que son ciegos, hay uno que es pasante. Entonces, nosotros vamos a acceder al wizard de perforaciones, ya que aparecen las opciones que hemos visto antes. Las tolerancias, el diámetro máximo a tratar, en este caso le he puesto 25. Si quiero que me reconozca perforaciones incompletas, pues lo hago un mínimo. En este caso no hace ninguna diferencia. Y las diferentes opciones de clasificación. Simplemente le voy a dar a aceptar y él automáticamente me ha reconocido todos los rasgos que son taladro y me los ha agrupado. Ahí los podemos ver. ¿Vale? Bueno, esta nueva pantalla que nos ha aparecido, ahora la vamos a ver, es ya pasamos a la segunda fase, que es la gestión de los grupos. ¿Vale? Aquí tenemos botones de gestión, que serían los de arriba a la izquierda, estos de aquí arriba, que nos van a permitir añadir, eliminar, incluso dividir un grupo, borrar un grupo entero. Tenemos la lista de grupos, donde nos va a aparecer los diferentes grupos y opciones adicionales, por ejemplo, que nos ordene los procesos una vez los creemos por herramienta y que agrupe, bueno, los procesos por herramienta. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Y aquí a la derecha, que eso también lo vamos a ver, nos aparecen las plantillas disponibles. Por un lado tenemos los grupos, que son los grupos de taladrado, los diferentes agujeros, y aquí las plantillas que le podemos aplicar. Bueno, yo en este caso, en esta imagen, pues tenía una serie de plantillas ya creadas, pero vamos a ver también la creación de plantillas. ¿Vale? Y aquí a la derecha tenemos de cada grupo que seleccionemos los parámetros de su agujero. Todo esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo. ¿Vale? El mismo ejemplo que teníamos antes. Tenemos los grupos. ¿Vale? Con esto lo podemos editar. Por ejemplo, con esta opción lo que podemos hacer es seleccionar una serie de agujeros dentro del grupo y meterlos en otro grupo. Pues si por la razón que fuera quisiéramos dividirlo. Igual me ha metido unos agujeros a los que quiero aplicar procesos diferentes en otro grupo. ¿Vale? Con esto podemos eliminar. Es decir, bueno, este agujero no le quiero en este grupo. Pues le elimino. ¿Que le quiero volver a añadir o quiero añadir otro agujero que esté por ahí? Lo puedo añadir. ¿Vale? De aquí aplicamos aquí es donde tenemos las plantillas y las opciones de plantilla. Aquí tenemos los parámetros de la perforación, que es las propiedades del grupo. Y bueno, pues aplicamos una plantilla. Le podemos poner un nombre. Yo, por ejemplo, le voy a poner, esta, por ejemplo, va a ser un taladrado y un avellanado. El avellanado cilíndrico, así que la llamo tal, más AV. Podemos usar la nomenclatura que nos sea más conveniente. Y una vez lo creo, ya empiezo a definir los procesos que hay dentro del grupo. Este, como tiene dos fases, digamos, el agujero tiene el avellanado y tiene la perforación, pues selecciono. Le digo, ¿qué es lo primero que quiero hacer? Pues un taladro con descarga de viruta. Aquí selecciono la herramienta. Puedo darle una serie de herramientas prefijadas. Si le pongo a ver todas las herramientas, puedo ver incluso las herramientas de fresado, que no son normalmente de perforación. Y también le puedo decir, bueno, simplemente le puedo dar añadir a la herramienta
O le puedo decir, seleccioname automáticamente la herramienta dependiendo de los rasgos. Pues tenemos un margen fijo sobre el diámetro y podemos decirle, pues búscame la herramienta más cercana al entero más cercano, qué tipos de herramienta puedo usar, como pueden ser taladros, pueden ser herramientas de puntear. Ahora defino la longitud. Yo en este caso pues le he dicho penetra todo, por ejemplo. O le puedo dar incluso una profundidad fija. Parámetros de agrupar por características. Y si quiero que la distancia la haga punta de herramienta o diámetro completo, ¿vale? Ahora mismo le doy a aceptar y volver a crear otro proceso. Esta vez en este proceso le voy a hacer el cilindrado, o sea, el avellanado de la parte de arriba. Voy a hacer con un proceso de taladros en descarga de viruta. Y bueno, pues voy a seleccionar una herramienta plana de 10 a modo de taladrado. También podríamos tener una broca plana para este mismo propósito. Lo mismo, le digo porcentaje del 100%. Y una vez que ya he creado todos los procesos que quiero crear, pues le doy a aceptar. Me crea la plantilla y aquí ya podemos ver, aparece en verde porque se corresponde con lo que hemos creado. ¿Vale? Aquí vamos a hacer la plantilla de otra perforación. Pues esta va a tener un punteado y dos taladrados. Voy a llamar punt más dos tal dos. Esta la voy a hacer un punteado primero. Voy a seleccionar la herramienta directamente. Y le puedo decir, usa la profundidad de punteado que tiene la herramienta configurada o una profundidad de punteado que yo te diga. Vale. Siguiente. Pues le voy a hacer un taladro con descarga de viruta con una herramienta un poco más pequeña que el diámetro total. Digamos que vamos a abrir primero el agujero, por ejemplo, con la herramienta de taladrar de 10. Y aquí le ponemos la longitud, como antes. Acepto y creo ya el proceso final, que va a ser realizar el taladro completamente. Esta vez, por ejemplo, le voy a aplicar un taladro sin descarga de viruta. Y bueno, le voy a decir, este agujero me parece que es de 20. Voy a decir que me use una herramienta de taladrar de 20 y que me penetre todo. Le voy a decir que me penetre el diámetro completo al ser un agujero pasante. Ya le doy a aceptar. Ya lo tenemos. Y de hecho aquí a la derecha podemos ver los procesos que hemos ido creando con los parámetros que me haya determinado. Las plantillas que no son aplicables me aparecerán en rojo y en verde me aparecen las que sí que puedo aplicar. ¿Vale? Ahora vamos a crear una plantilla para estos agujeros a los que voy a hacer simplemente un taladrado y luego voy a hacer un roscado con macho. Taladrado y roscado. Primero va a ser un taladro con descarga de viruta. Como es un agujero roscado de métrica 6, le voy a aplicar una herramienta de 5,75, taladro de 5,75, y luego pues le aplico penetración completa. Y en el siguiente proceso voy a hacer un roscado con macho. Le puedo decir, pues yo en este caso, por ejemplo, le voy a decir herramienta automática. Automáticamente me selecciona la herramienta más adecuada que tenga en la tabla de herramientas
Y bueno, como es un roscado, le voy a decir, oye, aplícame simplemente un 75% de la altura total, aplícamelo como rosca. Le aplico y ya está. Y podemos ver, de hecho, que automáticamente me lo ha aplicado a los dos grupos que tenía. Bueno, pues ahora simplemente lo que quedaría, vamos a echar un vistazo de cada plantilla, podemos ver los datos que tenemos y de hecho incluso los podemos editar si queremos. Una vez creada la podemos editar. Podemos ver qué herramientas tiene aplicadas, qué tipo de procesos tiene y podemos modificar los parámetros de cada proceso. Lo mismo que hemos hecho para la creación, pero una vez creada la plantilla. Así la podemos modificar en cualquier momento. Incluso podemos limitarla para que simplemente una plantilla se limite a un rango de diámetros y un rango de alturas. Ahora mismo estas opciones están desactivadas, pero podríamos activarlas, darles unos valores para que la próxima vez se apliquen a unos parámetros determinados. Bueno, vamos a crear los grupos. Esto me lo va a hacer automáticamente. Me crea los grupos de taladrado y también me crea los procesos y también los calcula. A ver, aquí automáticamente los calcula. Y aquí tendríamos el punteado. En este caso solo tiene punteado una. Tiene los taladrados con descarga de viruta de los agujeros ciegos. Taladro con descarga de viruta de los agujeros roscados. Este taladro sin descarga de viruta, que es el que hace el avellanado de los taladros de abajo. El taladro con descarga de viruta del primer agujero que abre el agujero de abajo, el que termina el agujero de abajo y la rosca con macho de los agujeros de arriba. ¿Vale? Podemos ver aquí todos los procesos y de hecho si tuviésemos que cambiar alguna cosa de los procesos, pues podríamos meternos ahí y decir, ah, bueno, pues este igual tiene una herramienta diferente o le voy a cambiar la velocidad de avance porque no la había configurado bien en la herramienta, etcétera. Bueno, ya lo siguiente es decir, bueno, vale, este proceso está muy bien, pero claro, hemos visto de principio a fin cómo reconocemos los taladros, cómo gestionamos un poco los grupos, por si quisiéramos cambiar algún orden, y luego creamos las plantillas. Claro, digamos que este proceso es un poco tedioso, pero claro, una vez que tenemos creadas las plantillas, pues podemos agilizar mucho el proceso de creación de los taladros. Aquí podemos tener creado nosotros nuestras plantillas para los agujeros que sepamos que nos vamos a encontrar mucho, y luego incluso tener una plantilla, modificarlo un poco para que salga otro agujero, etcétera. Vamos a ver un ejemplo de una pieza. Básicamente hemos creado ya nuestra serie de plantillas en el ejercicio anterior y ahora lo que vamos a hacer es aplicarlo a otra pieza. ¿Vale? De hecho, en esta pieza pues le he marcado ya yo los diámetros. Para que veamos la diferencia, le voy a marcar reconocer perforaciones incompletas y vamos a ver que los arcos también los va a considerar. Ese arco de ahí arriba lo ha considerado también una perforación. En este caso, pues no, a mí no me resulta deseable, así que bueno, podemos ver el resto de los agujeros. Y podemos ver que también me ha detectado otros arcos como taladro. Le cierro, le vuelvo a crear
Le voy a decir que no me reconozca perforaciones incompletas. Aceptar. Y ahora sí. Simplemente me reconoce como perforaciones las completas. De hecho, podemos ver que, como habíamos creado unas plantillas adecuadas, pues se han asignado automáticamente. Algunas igual se pisan las unas a las otras, hay un solape entre ellas, pero bueno, podemos seleccionar la que nos resulte adecuada. En verde nos aparecerán las plantillas que reconoce como correctas y nosotros simplemente seleccionamos la que consideramos correcta. Vemos aquí que automáticamente pues me ha seleccionado ya las herramientas. De 8, taladrar de 10 y luego el taladro sin descarga de viruta de la medida del agujero. Y en esto lo mismo. Taladrar 5 para hacer el avellanado. Bueno, pues directamente le doy a crear los grupos y que me genere los procesos. Es un poco más extenso. Y podemos ver los punteados, taladro con descarga de viruta. Esto me lo agrupa por herramientas. Las mismas herramientas van seguidas, tal y como hemos marcado. Y finalmente las roscas. Vale, podemos dar a simular. Saltar el primer proceso de desbaste. Y vamos a ver ahora los punteados. Ahora estamos con descarga de viruta de los agujeros pasantes que tienen avellanado. Dado con descarga de viruta de los agujeros roscados, los avellanados, apertura de los taladros y finalmente los roscados. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto. Al final, la intención de todo esto es que agilicemos todo el proceso de mecanizado. ¿Qué hemos visto? Pues sí que es cierto que al principio pues puede resultar un poco tedioso realizar todas las plantillas, pero al final la intención es, si hacemos muchos taladros, trabajamos, bueno, trabajamos mucho con taladros y sabemos que siempre vamos a hacer una serie de taladros específicos, pues nos va a venir muy bien tener una plantilla para cada uno de ellos, porque automáticamente reconocemos la pieza, nos crean los grupos y ya tenemos una plantilla que aplicar a cada grupo. Simplemente le aplicamos la plantilla, le damos a crear los procesos y nos lo calcula directamente. En vez de tener que ir nosotros manualmente seleccionando el agujero, poniéndole la altura, aplicando el proceso y así repetidas veces. Agilizamos la creación de taladros. Simplificamos en general el proceso de mecanizado y con ello optimizamos tiempos. Y ahora sí, finalmente, agradeceros que hayáis estado aquí y espero que nos veamos en la próxima.